Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos desde el hospital con nuestros programas de salud en vivo. Para los que no me conocen, mi nombre es Lady Carolina, soy la comunicadora del hospital y para mí es un honor poder acompañarlos en estos momentos. Recuerden que pueden participar en el chat, pueden escribir sus preguntas si tienen alguna duda o inquietud para que sea resuelto durante la transmisión. El día de hoy vamos a hablar sobre señales de alarma, signos y síntomas de depresión, ansiedad y estrés y nuevamente nos acompaña para hablar del tema nuestra psicóloga Juliet Ochoa, a quien le doy la bienvenida el día de hoy. Hola Lady, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Juliet? Muchas gracias Excelente. por estar con nosotros nuevamente en nuestros programas tan interesantes. A ustedes por la invitación. Excelente, por aquí volviendo a retomar un poquito y aportar lo que más podamos para mejorar en esa salud mental. Bueno, Juliet, para empezar a hablar del tema, quisiera que contextualizáramos un poco a las personas que están conectadas sobre los términos de qué es depresión, qué es ansiedad y qué es estrés. Bueno, yo creo que lo primero que hay que trabajar o de explicar es que cada uno de ellos están asociados a una emoción, ¿no? Y que son emociones que pertenecen y que están dentro de nosotros. Entonces no es algo ni malo ni bueno, solo que se clasifican ya desde la categoría de enfermedad, cuando ya es una posición constante o repetitiva. De resto, es simplemente una emoción. La depresión está asociada a la emoción del miedo o de la desesperanza. ¿Listo? Esa sensación de minusvalía, de que ya no me interesa la vida, entonces hay una tristeza, ¿cierto? O una nostalgia. La ansiedad está asociada a, mucha gente cree que la ansiedad es porque no soy capaz de dormir o porque estoy comiendo mucho. No, la ansiedad realmente es, como su nombre lo dice, es pensar de más. Cuando yo todo el tiempo estoy pensando o algo que se llama rumiación del pensamiento. Y el estrés está asociado o hace parte dentro de lo que tiene que ver con la ansiedad. El estrés son situaciones que me ponen en estado, digamos, de angustia y hace que yo me sienta un poquito físicamente más alterado. Bueno, y porque cuando hablamos de estos problemas emocionales, siempre están ligados estos tres, la depresión, la ansiedad y el estrés. Bueno, porque realmente se confunden. En el discurso de nuestra cultura, hoy en día estamos hablando mucho, es que estoy muy ansioso, es que estoy muy depresivo, es que estoy estresado. Entonces son como discursos culturales que se están instaurando en el sujeto, pero no es que todos tres vayan de la mano. Hay pacientes o hay personas que pueden tener algo que se llama un trastorno dual, que tiene que ver con una ansiedad, con una depresión y se presenta unas manifestaciones físicas en cada uno de ellos. Pero, como les decía ahorita, acuérdense que son emociones y dentro de las emociones hacen parte de nosotros. Cuando hablamos de trastorno, ¿a qué se hace referencia? Es decir, todos en algún momento de la vida, ¿cierto? Pasamos por un momento de ansiedad, pero creería yo que es diferente hablar de un momento de ansiedad a un trastorno de ansiedad. ¿Qué diferencia hay? Listo, primero la periodicidad, dos, la frecuencia, tres, la intensidad y cuatro, qué tanto me afecta emocional, física o lo que hablamos de mi funcionalidad. Si eso altera ya mi funcionalidad diaria, realmente hablamos de una alteración o ya empezamos a hablar de alguna condición de salud que podemos decir un trastorno de ansiedad. Hablar de ansiedad, como les decía ahorita, acuérdense que la ansiedad tiene que ver con el pensamiento, entonces es un pensamiento constante que yo todo el tiempo traigo a la mente. La ansiedad está asociada a dos situaciones, o al pasado o al futuro. ¿Listo? Entonces muchas veces el ansioso mantiene su mente más en lo futuro, en lo incierto, en lo desconocido, o muchas veces también en el pasado, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, y rehacemos desde la emoción, desde el aquí y el ahora, estamos fluctuando en esas dos situaciones, tanto pasado como futuro. Y lo que buscamos es una solución a algo que realmente no ha pasado. Entonces constantemente mi pensamiento está divergente, está hacia lo mismo y apunta hacia una sensación o un momento en el que yo en este momento me siento. Entonces, si yo hoy me siento angustiado, me siento preocupado, me siento con miedo, mi visión y mi proyección está asociada a esta emoción que tengo hoy. Entonces, cuando llega en la situación, realmente, como su nombre lo dice, no es real. ¿Por qué? Porque es una situación de la mente. Entonces, eso lo que busca es que mis pensamientos estén divergentes. Cuando hablamos de depresión, como les decía ahorita,
La depresión es una tristeza, se asocia con una tristeza profunda, pero la tristeza profunda también es una emoción primaria. Si ya me supera durante una semana, que yo ya pierdo la apatía, que yo ya no quiero nada, que hay una sensación de desespero, de frustración, de desesperanza, en donde ya me siento que la vida no tiene sentido, ahí hablamos de pronto de síntomas de una depresión, porque empiezo a sentir que mi vida no va en sintonía con lo que yo realmente deseo. Y el estrés, pues hay situaciones también estresantes normales. Ejemplo, el tema de la pandemia. Ejemplo, situaciones económicas, que tengo una situación económica y que no tengo la capacidad de resolverla, eso me genera un estrés. Y es un estrés, lo que nosotros llamamos normal, porque tiene una periodicidad corta, de 1, 2, 3 días hasta que yo lo resuelva. Pero el caso contrario, hablar de ansiedad es, si yo resuelvo la situación que me genera el estrés y aún así sigo y sigue aumentándose la situación de pensamiento rumiante, en donde yo tengo esa sensación de divagar y que no logro dar una solución, si me perdura en la línea del tiempo más de una semana, ya ahí podemos hablar de que es una señal de alarma. En este tema escuchamos mucho sobre los ataques de pánico. ¿Puede una persona con trastornos de ansiedad llegar a padecer un ataque de pánico? Y también contextualicemos un poco qué es un ataque de pánico. Ok. Primero, un ataque de pánico está asociado a una manifestación física que tiene una persona a la hora de tener, como su nombre lo dice, pánico es un miedo a algo, ¿cierto? A una situación, a una persona, a un objeto o a algo que yo estoy pensando. Entonces ese miedo me genera a mí esa sensación de angustia, entonces me frustra y me puede generar físicamente unas manifestaciones. Entonces la persona empieza a sufrir de temblor, la persona le empieza a dar arritmia cardíaca o a sentir las pulsaciones aceleradas, le puede sentir dificultades para conciliar el sueño, puede sentir mareos, ganas de vomitar, náuseas, entonces como que físicamente se sienten ahogados. Y hay una sensación de la muerte, ¿cierto? Y es algo real, ellos lo sienten tan real que sienten que en ese momento y en un fragmento de segundo su vida pierde, como que digamos, no, ya me va a morir. En esa sensación de pánico, el sujeto o el paciente o la persona que padece episodios de crisis de ansiedad siente que se va a morir. Entonces, al sentir que se va a morir, fisiológicamente su cuerpo se retracta, es decir, se contrae y hace esa sensación como si fuera a desmayar o como si se quedaran sin aire, y por eso es que aparece la manifestación. Es parte de los síntomas que puede presentar un paciente ansioso, más no significa que todo el tiempo le vayan a pasar. Ok. Bueno, cuando sufrimos de un trastorno de ansiedad, muchas veces de pronto el paciente no sabe a qué se debe. ¿Existen de pronto problemas de salud, problemas médicos que estén relacionados con este problema? Sí, existen algo que se llama la tiroides, ¿cierto? Que es una glandulita que tenemos por aquí. ¿Cómo la identificamos? Como una manzanita o como en los hombres, el tipo cuando les cae la corbata, esa piedrita que tenemos aquí, eso es una hormona y ella está muy asociada al tema de ser el motor o ser el que impulsa todas las sensaciones emocionales del sujeto. Entonces, cuando la tiroides puede estar alterada, ¿cierto? Se puede presentar en pacientes un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo. ¿Qué es lo ideal? Y muchas veces solo la tiroides puede confundirse. Hay algo que también está la hipertiroidismo o el hipotiroidismo, que son dos situaciones distintas. La hipertiroidismo, como su nombre lo dice, está el sistema acelerado. Entonces mi corazón se agita, hay una sensación de sudoración, todo el tiempo estoy aquí, como que no me hallo y empiezo como que los ojitos exaltados y está como en estado catatónico. Cuando está hiper, tiene que ver que todo está lento. Entonces ya me cuesta, hay una sensación de apatía, hay una sensación de miedo. Entonces cuando se puede confundir una ansiedad cuando uno sufre de tiroides, ¿no? Entonces puede estar ligada. 2, también está asociada a una herencia, ¿no? Entonces si yo tengo un familiar, mi abuela, mi mamá, mi tía, mis abuelas, que tenían unas situaciones de depresión o cuadros depresivos o cuadros ansiosos, hay una tendencia a la repetición y esa tendencia a la repetición está asociada por la estructura de pensamiento por un lado, 2 a las creencias y 3 a la manera de resolver culturalmente esa situación.
¿Cuál es la solución? ¿Existe una forma de romper eso que está inmerso en la herencia? Sí, claro, porque nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos, ¿no? Entonces, si yo puedo tener ese indicador, eso que estoy trayendo de mi pasado, pero está en mí resolverlo y está en mí en buscar una solución. ¿Que se puede solucionar? Sí. Ok, bueno, el tema de hoy es señales de alarma, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco cuáles son esas señales de alarma, cómo se pueden identificar. Listo. Si vamos a hablar de depresión, ¿cierto? Las primeras señales de alarma están asociadas a la idea de muerte, por un lado. Dos, a la idea de desesperanza, en donde yo ya siento que pierde el sentido o el propósito de mi vida. Tres, a la sensación de frustración o de decepción, que yo siento que ya me esforcé mucho y hice todo lo que estaba a mi alcance, pero no solucioné, no hay nada, entonces me frustro. Normalmente una persona depresiva tiene una tendencia a la depresión porque se frustra muy fácil, entonces intenta y como que no lo hace, no lo logra y ¡pum! Se frustra y, yo para qué voy a hacer si todo me sale mal, todo, nunca me salen las cosas como yo quiero, entonces mejor no me esfuerzo. Hay una posición de apatía, entonces empiezan a distanciar y también aparece la sensación de nihilismo, es decir, yo le pierdo el placer a las cosas que me generaban inicialmente motivación o que disfrutaba, ¿cierto? Si lo hablamos, por ejemplo, en otro concepto, es una pérdida de la libido, ¿no? Que ya el interés está tan nulo que hasta salir a caminar, levantarme de la cama, no querer hacer algo, me cuesta. Y físicamente es real, el sujeto no siente capacidad y su cuerpo no logra reaccionar. Entonces usted, como se siente tan bloqueado, simplemente se deja caer y se deja ir. Y al dejarse ir, permanece en la línea del tiempo. Entonces, por eso yo les decía ahorita que uno de los indicadores para hablar de trastornos o de enfermedades está asociada a la frecuencia, por un lado, y dos, que no me afecte mi cotidianidad o mi diario vivir. Si eso ya me está afectando mi funcionalidad, en donde ya me cuesta ir a trabajar, en donde ya me cuesta hablar con mis amigos, en donde ya me cuesta salir de mi casa o estar con mis familiares o estar conmigo mismo, ahí podemos hablar que hay una alteración de la funcionalidad. Entonces una persona depresiva, eso es un indicador, que se aísla, esa es una de las señales, que se vuelve irritable, que no le gusta nada, lo que anteriormente le gustaba comer ya no le gusta comer, simplemente no tiene un gusto. Cuando hablamos de ansiedad, como les decía ahorita, la ansiedad tiene que ver con el pensamiento. Entonces el pensamiento todo el tiempo está como una vaquita que está rumiando y está comiendo, pero no está en el aquí y el ahora, no está en este presente, sino que, como les decía ahorita, está en el pasado o está en el futuro. Mi mente siempre va en esas dos líneas, o en el pasado o en el futuro, pero está asociada a mi emoción de hoy. Entonces, ¿cómo esa señal de alarma está asociada a eso? Si yo estoy todo el tiempo en el futuro, busco un problema, busco solucionarlo y no le encuentro solución, entonces ahí aparece también una situación de irritabilidad, de molestia, de desespero, de desasosiego. Desasosiego es como que esa sensación de que yo tengo acá un vacío, pero no me hallo y no sé ni qué tengo. Entonces, en su discurso muchas veces el paciente me dice, es que estoy como ansioso, y yo, ¿pero qué es estar ansioso? No, es que me muevo mucho y no sé, y no me hallo. Realmente no es eso, es la ansiedad, como les digo ahorita, está asociado al pensamiento. ¿Qué podemos hacer? No pelear con el pensamiento. Eso es lo ideal, no pelear contra el pensamiento, porque cuando aparece el pensamiento, siempre está asociado a una situación negativa, siempre está asociada a eventos frustrantes, siempre está asociado a la culpa, ¿no? Entonces la culpa en la persona, tanto depresiva como ansioso, aparecen mucho. Y en el ansioso, normalmente la culpa es en un otro, en un externo, en el otro medio ambiente, en el otro cultura, en el otro pareja, en el otro hijos, en el otro trabajo, todo me afecta. Yo dejo que el otro me afecte más de lo que debería. Y en el depresivo, soy yo el culpable de todo lo que me pasa. Entonces es una manera de diferenciar en muchos casos. Bueno, me imagino que síntomas y señales de alarma es completamente diferente, pero sí quisiera que explicáramos los síntomas de depresión, los síntomas de ansiedad y los síntomas de estrés, como para que estén más o menos enterados de cuáles pueden ser, porque muchas personas creerán que es lo mismo, pero me imagino que cada problema y cada trastorno tiene sus síntomas. Sí, por ejemplo, en el depresivo, los síntomas están asociados a las manifestaciones físicas, emocionales, conductuales o comportamentales que tenga el sujeto, ¿no? Entonces, una manifestación física de un ansioso, por ejemplo,
vuelvo y les digo, a nivel emocional aparece la culpa, entonces aparece la culpa, aparece la rabia, entonces se vuelven muy irascibles o se vuelven muy irritables, entonces contestan feo, mantienen a la defensiva, todo el tiempo cree que lo están atacando, no le encuentra una solución positiva a nada, tienen un pensamiento constante negativista o catastrófico, que creen que la vida ya se les va a acabar y que no hay otra solución. Físicamente, ¿qué puede sentir? Puede sentir dolor de cabeza, taquicardia, sudoración, escalofríos, diarrea, temblor, insomnio, dificultades para conciliar el sueño. Pues claro, porque si yo todo el tiempo estoy pensando y en la hora de dormir, que es donde tengo más espacio, más tiempo, mi cabeza qué hace o mi mente qué hace, se va. Y todo el tiempo estoy pensando, pensando, y es una pelea constante con ese pensamiento y es ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Y vemos el pensamiento como un enemigo. Entonces el ansioso tiende, y por eso es que la alteración se afecta, uno de los primeros síntomas es con la conciliación del sueño. Dos, a nivel del estado de la alimentación. Si yo ya antes pierdo un disfrute o ya no como nada o me como muchas cosas o no tengo una constancia en el tiempo, ay, ¿será que desayuné? ¿Será que no desayuné? Ya, se vuelve tan rutinario que no hay una clarificación de una acción. Entonces simplemente ponen como el cerebro, como diríamos así, o el motorcito en piloto automático. Entonces desde piloto automático empiezo a hacer todo y no estoy dándome cuenta y ni estoy siendo consciente, sino que mi mente está, como les decía ahorita, o en el futuro o en el pasado, que ni me doy cuenta de que estoy haciendo. En una persona depresiva, uno de los síntomas físicos también está el llanto, está esa sensación de desesperanza, está que no se sienten tranquilos, se sienten frustrados, se sienten culpables, creen que no merecen, está en la posición de merecer, no son merecedores de nada, ni de lo bueno ni de lo malo. Está físicamente que les puede dar, también les da irritabilidad, se aíslan, hay una apatía constante y lo más importante es que una persona depresiva tiene la idea o esos pensamientos de ideación o de conducta suicida en algunos casos. ¿Por qué? Porque la vida pierde sentido. Cuando pierde sentido, yo ya ni sé para qué estoy. Entonces, como no tengo sentido y pierdo el propósito de mi vida, pues es mejor morirme, ¿no? Entonces, la diferencia está en eso, que el ansioso busca mucho solucionar y en la esperanza de que vendrá algo mejor o en algo extraordinario, y el depresivo está en que mi vida no tiene sentido. En el estrés, como les decía ahorita, el estrés es algo normal por algunas situaciones. Cuando se vuelve, digamos, problema, es cuando soluciona el problema, por decirlo así, y yo sigo pensando lo mismo. Vuelvo y digo, el estrés, ¿qué puede ser? Puede dar dolor de cabeza, puede dar también calambres, puede dar esa sensación de pánico, esa sensación de ahogo, en donde yo no voy a ser capaz de solucionar esto, ¿qué voy a encontrar? No, es que no tengo ayudas, ¿no? No tengo las herramientas suficientes para solucionar lo que se supone que tengo en el problema. Y cuando yo encuentro la solución al problema y me quedo en él dándole vueltas, ahí es donde hablamos del estrés. Bueno, hablando un poquito de depresión, esta depresión puede ser distinta en hombres y mujeres, es decir, los síntomas, las señales de alarma, los factores inclusive pueden ser diferentes en hombres y mujeres o se presenta de la misma manera. Realmente no es tanta la diferencia, sino que está más en la posición, en cómo interpreta o cómo maneja una situación. El hombre, pues nuestra cultura, se cree que es fuerte, ¿no? Entonces nuestra cultura obliga al hombre a ser fuerte, no se puede llorar, no es que el que llora es débil, se tiene que ser capaz, solucione, busque una solución. El hombre siempre tiene la responsabilidad de quedar bien, ¿no? Y la mujer, por su lado, es la que recibe eso que el hombre no es capaz. Entonces, en el hombre, una depresión puede estar asociada más a situaciones de pensamiento, más a situaciones conductuales, se vuelven más irritables, se vuelven más callados. Si de por sí al hombre le cuesta comunicar y le cuesta hablar de sus emociones, cuando tiene una situación emocional que le está generando dolor o que le está generando frustración, pues, le cuesta mucho más comunicarse con un otro, entonces prefiere aislarse o en algunos casos también hay otras conductas que son de salir, ¿cierto? Buscar más afuera porque adentro no soy capaz de encontrarlo, entonces se salen más, está la posición de consumo de algunas sustancias psicoactivas, del alcohol, o en algunos casos la ludopatía, o los videojuegos, o la pornografía, que es una manera de canalizar, entre comillas, eso que yo no soy capaz de resolver acá.
Cuando lo tratan de exteriorizar, vuelve y aparece la sensación de culpa. ¿Por qué? Porque no sienten que le dan una solución al problema. Entonces, cuando no le dan una solución al problema, aparece la frustración. Y al aparecer la frustración, se sienten físicamente debilitados. Entonces hay una pérdida de físicamente en donde yo no soy capaz y mi cuerpo me pesa. En la mujer es totalmente lo contrario. La mujer tiende a llorar, volverse más sensible, a volverse intolerable, volverse irritable, se aísla, busca todo el tiempo se le estén preguntando qué tengo, cómo estoy, estás bien. O sea, es una necesidad de mostrarse o póngame la atención, que aquí estoy. Y hablando un poco de estadísticas, eh, ¿cuáles, o sea, qué se ha demostrado? ¿Que quién sufre más de depresión, los hombres o las mujeres? Bueno, eso está hasta el 2019, estaba en un 2 por 1, es decir, por cada 2 mujeres había un hombre que podía sufrir de depresión, ¿cierto? Ahora, pues después de la pandemia, se ha magnificado esas situaciones, entonces ya es un 3 por 2, ya es de cada 3 mujeres, 2 hombres pueden sufrir, pero más que todo de ansiedad, no tanto de depresión. El hombre tiende a sufrir un poquitico más de ansiedad que de depresión. En las mujeres la tendencia está más o menos en un 5% de la población o en un 6% de la población actualmente está sufriendo más de depresión. En el hombre está sufriendo más de ansiedad. Bueno, Juliet, hablemos un poco de la ruta de atención con las personas que están sufriendo estos problemas emocionales. ¿Cuál es esa ruta y cuál es el primer paso que deben de tomar? Bueno, primer paso es darle lugar a la emoción. O sea, si yo no reconozco mi emoción, yo no siento que tengo algún problema que me está costando resolver, pues yo no soy capaz de buscar ayuda. Entonces el primer paso es darle lugar a la emoción, entender, cuestionarla, preguntarse. La famosa pregunta, no el por qué, sino el para qué. ¿Para qué llegó esa emoción a mí? ¿Qué me quiere enseñar? Cuando me genere el aprendizaje, pues soy capaz de buscar ayuda. Y si no soy capaz de buscar ayuda, entonces está la otra tarea del familiar, del amigo, del conocido, del compañero, que empiece a observar esos cambios de estado de ánimo, de conducta, y empezar a decirle, hey, mira, algo está pasando acá, ¿por qué no miramos en una posición? Entonces la ruta está, primero darse cuenta de que tú necesitas ayuda o de que estás mal. 2, buscar en el médico en algún caso, médico especialista o un psicólogo o un psiquiatra, o en su defecto, pues también inicialmente se busca al médico general. Dentro del médico general les contamos la situación y le vas a decir, doctor, motivo de consulta, es que llevo como 2 semanas en donde perdí el interés por todo, como que ya, y yo era súper enérgico, yo disfrutaba todo y ya como que no, y no hay una causa aparente, no hay algo que detone realmente. Entonces ese también es un indicador y eso puede ser un motivo de consulta. Entonces si tú vas al médico y acudes, el médico no solamente te va a mandar medicamento, que no es lo ideal, sino que hay algo que se llama un trabajo interdisciplinario, que está medicina general, psiquiatría, psicología, o en su defecto también puede haber trabajo social. Pero qué tan fácil es, como decías ahorita, o difícil, ¿cierto? Que una persona con estos problemas busque ayuda. Fácil es mucho, ¿qué es lo difícil? Que reconozca que necesita ayuda. Exacto, ¿cómo ellos lo reconocen? ¿Es difícil o se le puede dar algunos tips como para que ellos desde su interior empiecen como a identificar esos signos y que no sea tan complicado darse cuenta que no tenemos una ansiedad normal, sino que realmente tenemos ya un problema emocional? Bueno, lo primero indicador que le podemos dar a las personas que quieren ayudar, digámoslo así, con alguien de depresivo, con alguien de ansiedad, es no juzgue, no culpabilice, no le diga, ay, no minimice, no ponga en la posición de minusvalía, ni sienta que este está exagerando, es que usted tan exagerado, eso no es nada. Realmente para él eso es todo. Entonces, lo primero es ser empáticos con el otro. ¿En qué manera yo le digo al otro que realmente necesita ayuda, que estás observando, no solo ver, que estás observando esos cambios en él, que estás analizando que algo le está pasando y que no sabes cómo estar ahí? Porque es que a veces desde el desespero el otro por querer ayudar empieza a sacarlo, yo le llevo lo que le gusta, yo le hago esto, vengamos allí, vengamos al cine, y es tratar de sacarlo. No, no necesariamente. Una de las mejores maneras es estar ahí, y el estar ahí a veces no hay que hablar. Cuando tú sientas que el otro es capaz de hablar, le vas a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás bien? ¿Sientes que tiene solución?
podemos buscar una solución. Y no desde que es que usted necesita ayuda, porque cuando empezamos a dar esa posición es que estamos juzgando y estamos dando un juicio de valor. Entonces ahí el otro le va a costar mucho más buscar ayuda. Entonces, ¿cómo abrir ese canal para que se llegue a una consulta, se llegue a identificar? Pues también existe el temor a que me clasifiquen, entonces usted está loco, ¿cierto? No, eso es una bobada, entonces no nos cuesta verlo como realmente es, que es una enfermedad o es una condición de salud. ¿Qué papel juega la familia en estos casos? ¿Cómo pueden ellos ayudar? Lo pregunto porque pueden presentarse los casos en las familias que nos están viendo en este momento. Entonces sí sería rico que les diéramos como unos tips o ayudas para que ellos puedan afrontar este problema con sus seres queridos o familiares con los que tienen estos problemas. Listo, yo creo que no es solo la familia, yo creo que ahí está incluido todo el círculo que tenga la persona a su alrededor. Puede ser hijos, pueden ser amigos, pueden ser compañeros, puede ser pareja. Todo aquel que rodee al sujeto que esté teniendo una situación de depresión o de ansiedad, el principal papel que debería tener es, como dije ahorita, ser empático con el otro. No entre a juzgar, no entre a obligar a que salga de ahí, porque no lo va a hacer. Y no lo hace porque no quiera, porque no le interesa, porque no es capaz. Entonces lo primero que podemos hacer es, primero aceptar, ¿cierto?, que el otro está presentando una situación difícil. Dos, buscar cómo adaptarse a ese estado de ánimo que él está teniendo, porque es que esa es la realidad del sujeto, no es la propia, no es la mía. Como no es la mía, a mí me cuesta entenderla. Entonces, ponerse en ese lugar de él y tratar de buscar una solución. Tres, no cuestione, no juzgue, no critique, no busque culpables. Es simplemente acepte y desde esa aceptación darle lugar a esa emoción. Y al darle lugar a esa emoción, le estoy dando lugar al sujeto y lo estoy reconociendo desde el lugar de importancia. Entonces, la familia, lo primero que hacen muchas veces están los dos, o lo defienden constantemente, o lo juzgan o lo culpan todo el tiempo. Entonces, se vuelve una pelea entre, ya me tenés cansado, me tenés agotado, usted siempre con lo mismo, o ya no sabemos y entre mi fatiga ya no sé ni qué decirle, entonces como que, ya. Entonces también tu actitud o tu disposición que tengas frente al otro, hay que analizarla. Entonces, todo el que tenga una situación o un paciente o un familiar que padece alguna de estas enfermedades, lo ideal es pregunte cómo se siente. No es, ay, estás otra vez aburrido, ay, usted otra vez llorando por eso, ay, usted otra vez, nada, otra vez no cuestione. Bueno, y para terminar, algunas recomendaciones, algunos consejos, porque me parece que el tema es muy importante y que no solo sepan qué es la depresión, la ansiedad y el estrés, sino que nosotros mismos sepamos cómo reconocer esos síntomas y no nos quedemos callados y busquemos ayuda. Entonces sí sería rico que terminemos con alguna recomendación o alguna sugerencia para que tengamos en cuenta. Listo. La primera recomendación que yo le doy a casi todos mis pacientes cuando sufren de ansiedad es párese en el aquí y el ahora. Depende de mí, lo puedo solucionar, es real o es mi mente que está divulgando y está imaginando. Dos, vuélvase amiga de la emoción, no culpe la emoción, simplemente póngase en el lugar de entender esa emoción. Si usted como amigo le gusta aceptar, conciliar, buscar dar consejos, acompañar, pues vuélvase amigo de sus emociones y no la culpe, no la juzgue, no la critique, entiéndala, acéptela, tolérela, porque también hay que entender cuando estamos en una situación ansiosa que realmente no soy yo, es mi mente la que está al otro lado, no soy yo. Entonces entienda que el problema no eres tú, es tu emoción. Entonces, ¿cómo darle solución a esa emoción? Tramítale, darle lugar a la emoción es lo mejor que puedes hacer. También en la posición del llanto, la tristeza, es que yo no puedo llorar, no, llore. Hay una situación que te genera un dolor físico, pues llora, exprésalo, verbalízalo, pero ponle tiempo, ¿por qué no? Que eso no altere la funcionalidad. Bueno, estoy llorando 5 minutos por una situación, respira, tome aire, vuelve y haga, intente. Es que esa posición de intentar todo el tiempo es lo que me ayuda a mí a salir de esa situación. 3, busque nuevamente situaciones sencillas que modifiquen la conducta o que modifiquen el diario vivir. Entonces, activemos los 5 sentidos,
porque es que nos ponemos en piloto automático, entonces realmente no me doy cuenta de lo que hago. Volvámonos más conscientes, sentémonos a disfrutar un plato de comida, a sentir, a oler, a disfrutar el tacto, qué cuánto es, si es dulce, si es salado, y empezar a darle un motivo o un sentido o un propósito a la vida. Entonces, una de las recomendaciones es active sus 5 sentidos, aprenda a escuchar, no solo a oír, aprenda a observar, interiorice con el tema del olor, qué me genera, qué me evoca, qué me mueve. 4, frente a esa situación de nostalgia, de frustración, de apatía, vuelvo y digo, no pelee con eso. Y yo creo que falta una muy importante y es que no busquemos en las drogas y en el licor esa ayuda que creemos que esta sustancia nos puede dar, ¿cierto? Porque muchas veces las personas creen que están depresivas, tienen ansiedad y se toman un traguito que para que les baje el estrés, para que les baje la ansiedad. Entonces no es bueno ni recomendable de pronto llegar a tomar esas decisiones. ¿O qué dices tú? Lo que pasa es que es no buscarlo a nivel externo, lo que Exacto. yo te decía ahorita, no es buscarlo externamente a una solución a mi problema, es buscarlo interno. Y dentro de ese sentir interno es permitirse sentir. Cuando yo me permito sentir, busco una solución real, porque si tú lo ves afuera, entonces te sales del sujeto y ya no depende de ti. Entonces tú estás poniendo afuera la solución a tu problema y tú no sabes si pueda que salga o si el otro tenga la misma disposición o si en el nivel del medio ambiente te puede pasar algo, te puede estrellar, entonces las situaciones que no puedes controlar puede disparar más una situación ansiosa, que es lo ideal, esa posición de autorregulación. Busca cómo regularte, es autocuestionarse, pero no es un cuestionamiento desde la culpa, sino desde la aceptación y desde esa adaptación. ¿Cómo puedo yo cambiar esa situación que me está generando malestar? Bueno, Juliet, muchas gracias. Ustedes ya saben, fue un tema muy interesante, ya tienen esos consejos y esos tips que acá la experta les está dando. Está en nosotros en buscar ayuda, en reconocer que estamos o que tenemos un problema. Muchas gracias, Juliet, nuevamente por acompañarnos en nuestros programas de salud. A ustedes por estar conectados con nosotros siempre. Nos vemos en una próxima ocasión.